Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Gracias, y es una alegría tenerte del otro lado una vez más en Latina Tech. Mi nombre es Mauro Berchi, nos estamos conociendo. Es un camino que hemos comenzado de a poco en relación con la tecnología en español. Sabés muy bien que podés vernos en diferentes plataformas, todas las posibilidades que brinda Latinísima Radio y TV Quisqueya para que disfrutes de nuestro contenido. En la plataforma de audio Uforia, en Roku TV para quienes tienen ese sistema en sus Smart TVs, en Fire TV, en YouTube, desde luego que sí, en la aplicación de Latinísima Radio y en la web latinísima.net. Verás que en los últimos programas, es decir, en los primeros programas que hicimos, te conté que había estado en Indonesia, hice un viaje cubriendo un evento que fue probablemente el evento más importante del año en materia de tecnología por diferentes razones. Una de ellas es que se trataba de blockchain, una tecnología que plantea un paradigma nuevo en materia de gestión de la información. Algo, poquitito de eso hablamos en estas dos primeras emisiones de Latina Tech. Sin profundizar, vamos a ir haciéndolo de a poco, es algo complejo, quizá no está familiarizado. A lo mejor sí porque escuchaste hablar de criptomonedas, que es lo que más se conoce de blockchain, pero en ambas partes de entrevistas con Gavin Wood quedó claro que blockchain es mucho más que criptomonedas. De hecho, también conversamos acerca de que Gavin Wood es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de York, es inglés y es el creador del código, es decir, del lenguaje computacional sobre el cual corre Ethereum. Ethereum es la blockchain número 2 en adopción y en valor de su token del mundo, detrás de Bitcoin. Bien. Y Gavin Wood fundó Polkadot a posteriori como una blockchain de blockchains, con un sistema más robusto y que hoy está emergiendo como una manera bastante más consolidada, no solo de transaccionar con su propio token, sino también incluso una plataforma sobre la cual se pueden construir aplicaciones, etc. Bien, entonces me pareció oportuno que antes de proseguir con todos los contenidos, diversas entrevistas que vamos a ir compartiendo acerca de este viaje a Indonesia. No nos olvidemos que se realizó en Indonesia el evento porque el gobierno de Indonesia es el primero en el mundo que anuncia la migración de toda la gestión pública de información a blockchain, a través de su propia blockchain, Mandala Chain. Hay muchas notas, vas a encontrar en prensa, en español, acerca de esto. Entonces, fue por eso que viajé y digo, me pareció oportuno hacer un paréntesis y destacar algunos puntos de la entrevista con Gavin Wood, de esa charla, no solo como hito periodístico, y por escuchar la voz de, diríamos, alguien verdaderamente lúcido y como dijimos, de pronto con esa singular capacidad de pensar una sociedad y crearla. Esto, si bien puede parecer hoy quizá un tanto más frecuente, o quizá en la velocidad en la que vivimos no nos damos cuenta, pero no era común para nada hasta hace unos años. La sociedad en la que vivimos es una sociedad atravesada por la tecnología.
de forma tal que los tecnólogos, y algunos de ellos especialmente lúcidos, son quienes pueden hacer esto que suena verdaderamente surrealista. Pensar una sociedad y luego crear la herramienta tecnológica o el marco de desarrollo tecnológico en el que esa sociedad es posible. Por eso este programa de alguna manera se titula, y espero que nuestra directora Carolina, que trabaja tanto para que estos programas salgan bien, esté atenta, y le agradezco mucho el esfuerzo, desde luego, tanto como a Rodolfo Pou, gente súper generosa conmigo. Este programa tiene un título, le puse un título, que es Un mosaico de contratos oscuros. Porque es una de las frases que Gavin Wood utilizó, ven, ahí está. Ahí está la imagen que ilustra esta idea. Hablé alrededor de 27 minutos en Bali con Gavin Wood. De las muchas preguntas y repreguntas, una que me interesaba hacerle tenía que ver con la relación entre tecnología y democracia. Entonces, en algún momento, y van a poder repasar la conversación porque la van a encontrar el contenido disponible, digamos, se me ocurrió preguntarle acerca de el problema que hoy observamos en las democracias en relación con esta idea que parece simple y es realmente compleja y donde la tecnología es fundamental, la idea de la representación. Lo que le planteo es, hay una crisis de representación, dicho simple, la gente parece tener cada vez un vínculo más débil con los representantes. Pareciera, las estadísticas disponibles de Latinobarómetro, por ejemplo, los índices de Edelman-Weiss que plantean y hacen estadística al respecto, señalan que sobre todo luego de la crisis sanitaria, luego del COVID, se debilitó la relación entre la gente y los gobiernos. Entonces le pregunté sobre esto a Gavin Wood y le dije, ok, blockchain podría ser una alternativa. Porque el señor Wood habitualmente es muy crítico de las autoridades, de la forma en que se construye el poder tal como lo conocemos. Y en su respuesta, Gavin Wood dice, bueno, ocurre que vivimos en una sociedad que funciona como un mosaico de contratos. Él dice, voy a hacer un paréntesis respecto de la palabra que usa, dice opaque, que sería como opacos u oscuros, que aparecen o se sostienen como de difícil razonamiento. Encuentro que la palabra más adecuada en nuestro español es oscuros u ocultos. ¿Y por qué? Bueno, él dice, normalmente, dado que vivimos en una sociedad de la información, es decir, atravesada en todas sus capas por plataformas digitales, que digamos, motorizadas por algoritmos, otra palabra que en este programa vamos a pronunciar mucho. Dado que vivimos en una sociedad de esas características, algo parecido a lo que ven a mis espaldas, entonces ocurre que hay cierta cantidad de empresas, muy pocas, que intermedian sistemáticamente en la relación que tenemos entre nosotros. Él dice, usa otro término muy anglosajón, habla todo el tiempo del middleman y que blockchain elimina el middleman. ¿Qué es el middleman? Básicamente es el intermediador, el que hace de eje en la conexión entre personas. Y dice, podemos pensar en un banco, podemos pensar en cualquier otra empresa vinculada con la comunicación, podemos pensar, por supuesto, en las plataformas de e-commerce. En definitiva, tenemos
alguien acá y alguien acá, pero resulta que estas dos personas que quieren transaccionar, quieren dialogar, comunicarse, quieren interactuar, yo diría desde mi lugar, en definitiva, necesitan comunicarse de alguna manera para hacer algo juntas. Estas dos no pueden hacerlo de manera directa. Necesitan un middleman en el modelo actual de la comunicación. Necesitan a alguien que les haga de eje. Una plataforma de comercio electrónico es el eje entre alguien que vende y alguien que compra. Él lo lleva incluso al terreno de las finanzas. Un banco, dice él, no deja de ser el eje de una red. Esa red está constituida por clientes del banco que interaccionan, pero no lo hacen, o interactúan, pero no lo hacen directamente. Necesitan al banco en el medio. Él dice, cuando nos vinculamos de esta forma, normalmente firmamos contratos, porque en todos los casos aceptamos términos y condiciones en relación con cómo opera la interfaz e incluso dice, bueno, hay industrias en las cuales pareciera que esto no ocurre tanto, y da el caso de la automotriz. La verdad que uno podría comprar un auto y no sería tan así, pero de todas maneras vayamos al caso más difícil. Lo hace a propósito poniendo a prueba su tesis, ¿ok? Pensemos en una automotriz. Dice, supongamos que te compras un Tesla. Vas a firmar, cuando lo compres, una cantidad de contratos que no vas a haber leído, porque el que menos páginas tiene es aproximadamente 50. Y además porque el contenido ni siquiera es accesible intelectualmente para un jurista, para un abogado. Si el contrato, por alguna razón, en una disputa llegara a un juzgado, a una corte, dice él, no habría realmente capacidad de explicar qué dice. Bueno, es lo que se conoce como contrato de adhesión. La sociedad en la que vivimos está fundamentalmente asentada sobre contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes y yo compramos nuestro teléfono, cuando aceptamos utilizar la cantidad interminable, infinita de aplicaciones, plataformas, en definitiva software, de eso vamos a hablar en este programa siempre. Cuando hablemos de tecnología, siempre vamos a estar hablando no de hardware, sino de software. Y voy a retomar este punto en un ratito. Cuando utilizamos todo esto, le damos check y aceptamos sistemáticamente términos y condiciones de acuerdos en los cuales las condiciones las pone solamente la otra parte. Nosotros no podemos discutir condiciones. No podemos negociar cláusulas. Simplemente decimos que sí y aceptamos, y entonces podemos seguir con nuestra vida, o decimos que no, y entonces no podemos utilizar la herramienta de la cual estamos hablando, sea cual sea. Las infinitas, las que usamos todo el tiempo. Eso se conoce como contrato de adhesión. La verdad es que no es muy del modo en que fue concebido el derecho. Cualquier contrato debería poder ser un acuerdo entre partes. Esto no es un acuerdo entre partes. Hay una parte que pone las reglas y la otra parte que solo dice que sí o que no. Dice Gavin Wood, ¿te parece que esto es justo? Y es una pregunta retórica y responde, bueno, no. No es muy lógico que usemos las aplicaciones que son del modelo actual de la comunicación de esta manera. No es muy lógico que compremos un vehículo, lo que sea, y firmemos sin leer y que entendamos que sobre nosotros pesan una enorme cantidad, toneladas de contratos que no hemos leído, pero que hemos aceptado. Uno de los muchos puntos a discutir es el de la privacidad en este problema, porque sistemáticamente sabemos que en el modelo actual esas pocas empresas que plantean esos contratos que aceptamos nos obligan, si queremos utilizar sus herramientas, que suelen ser las únicas disponibles, nos obligan a brindar toda la información. Ellas almacenan
y procesan la información personal de nuestra conducta digital e incluso analógica. Empezaron siendo capaces de procesar solo lo que hacíamos en la interfaz. Denomino interfaz a la pantalla que tenemos que nos hace vincularnos con el servicio. Voy a tomar cualquier caso, una aplicación para solicitar un auto, un vehículo, un coche, un carro que venga a recogernos. La interfaz es la imagen que tenemos, que tiene botones, que es dinámica, que nos permite colocar información. Esa interfaz. Todos los datos, todo lo que hacemos en esa interfaz es sistemática y completamente vigilado y registrado. Lo que en inglés, los que hacemos tecnología, le denominamos tracking. Estamos siendo traqueados todo el tiempo. En las redes sociales, por supuesto que también. Que nos gusta, que no nos gusta, pero con muchísimos matices y detalles. Dónde nos detuvimos, dónde no, cuánto tiempo, si nos detuvimos, cuánto tiempo fue, qué fue lo que... Hay un nivel de depuración de eso que arma de nosotros muchos perfiles digitales, que sirven para el marketing, que sirven para vender y comprar bases de datos, para todo eso. Todo eso es posible porque la información se centraliza. La información está en manos de una sola persona en cada ocasión. Si se trata de red social, será esa empresa. Si se trata, como les decía, de una empresa de servicio de transporte, en vehículos, en carros, es esa. Si es el banco, es el banco. No importa quién. O con matices, si es un buscador, si es una nube en la que tenemos información. Todas son interfaces que acopian y miran absolutamente todo lo que hacemos, y con eso lo que hacen es, digamos, deducir, o mejor, predecir nuestro comportamiento. Bueno, eso es lo que conocemos como economía de plataformas, eso es lo que está criticando Gavin Wood, eso es lo que cambiaría con un paradigma descentralizado de la información, en el cual ya no haya servidores en los cuales se almacena la información, servidores de centralización que permiten el acopio de tantísima cantidad que no nos podría entrar en el cerebro la cantidad de ceros que tiene ese número. Esto es, por un lado, la intermediación algorítmica. Tenemos allí una imagen de, así como esta que vemos, en la cual exactamente, muchas gracias Carolina. Esta imagen se parece a la anterior, con una diferencia. Ven allí, todos están interactuando con sus dispositivos digitales, móviles. Pero esta placa aclara que en cada cosa que estamos haciendo hay como marco de regulación de lo que hacemos, además de las normas, de las leyes del país donde estemos y un montón de cosas que tienen que ver con otros problemas, esos famosos contratos que les acabo de decir, por los cuales Gavin Wood dice, vivimos en una sociedad que es un mosaico, lo cual me pareció una metáfora interesante, de contratos ocultos. ¿Y por qué ocultos? No en el sentido de que han sido impuestos de manera completamente ilegal, delictiva, pero sí en el sentido de que hay un truco allí, que es tanta la cantidad de información, es tanta la cantidad de herramientas digitales que tenemos que utilizar para seguir adelante con nuestra vida, trabajar, tener vida social, hacer deporte, es tanta la intermediación de esos algoritmos, es tan presente, omnipresente en nuestra vida, en los wearables, ¿no? Los wearables, me refiero al reloj, un anillo que está tomando información de nuestro cuerpo para darnos información para que nosotros hagamos ese self-tracking. Bueno, son tantas las usuarios y contraseñas que hemos creado en toda nuestra vida para infinidad de cuentas de correo electrónico, para portales de todo tipo y color, websites. Él dice, hay un momento en el cual, por supuesto, perdemos control de eso.
Y eso es lo que está operando. ¿Tiene sentido? ¿Es razonable? Dice él, no. Entonces tiene una propuesta diferente de sociedad que la lleva adelante con una herramienta diferente tecnológica. Si vivimos en una sociedad de tecnologías de la información y la comunicación, lo que, según él, hace falta es un paradigma superador que nos permita interactuar ya no con esa intermediación constante. Imaginen ustedes, hagamos este ejercicio. Pensemos en ayer. ¿Con cuántas personas hablamos en todo el día? ¿Cuántas veces hablamos? ¿Cuántas veces interactuamos, digamos, nos comunicamos, sea por la forma que sea? ¿Cuántas veces de esas fueron cara a cara, sin intermediación, es decir, sin una tecnología de la información y la comunicación que fuera mediadora de ese intercambio? Van a encontrar que el volumen de comunicación que cada ser humano ha aceptado en los últimos años creció dramáticamente, pero porque esa comunicación es siempre intermediada, o le llamamos a veces mediada. No es cara a cara, es imposible hablar cara a cara con la cantidad de gente que hablamos normalmente cada día. También es imposible hacerlo incluso porque con gente que está en otro país, en otro uso horario. Hemos enviado correos electrónicos que serán leídos a posteriori. Pensar estas cosas es algo que tiene que ver con cómo usamos la tecnología y que tiene que ver con lo que planteamos en este programa como forma de acercarnos a la tecnología y comprender dónde estamos parados frente a esa tecnología. Por eso traía una imagen que Carolina tiene en el archivo, que es esta broma que empezó a ocurrir. Quienes se dieron cuenta de que esto empezaba a pasar y que todo el mundo estaba mirando pantallas en vez de mirarse a los ojos, empezaron a colocar a veces en bares y en restaurantes ese cartel. Era una manera sencilla de despertar nuestra atención y decirnos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiamos? Y cambiamos tanto y en tan poco tiempo. Entonces, claro, algunos decían, como normalmente, hace unos años, ahora al menos aquí en Estados Unidos no hace más falta. Tenemos datos siempre celulares, no necesitamos el Wi-Fi. Pero en algunos países y etcétera, en general, todavía la gente pide el Wi-Fi del lugar donde está. La respuesta rápida o un cartel empezó a ser, no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. Porque era una locura. Y ha habido muchas de estas imágenes también, muy fuertes. Era una locura la forma en que se instaló ese middleman que Gavin Wood plantea, ese que está en el medio. Cuando nosotros estamos comunicándonos con un dispositivo, esta laptop que me permite a mí comunicar, como cualquier dispositivo con capacidad de procesar información, o sea, un software y un chip, un microprocesador capaz de esa capacidad de cómputo que permite que el programa, digámoslo así, sea inteligente, nos entienda lo que hacemos y se vuelva entonces un permanente traductor, un intermediador. Cada vez que hacemos eso, dice Gavin Wood, estamos alimentando de datos, de información, a esos algoritmos capaces de aprender, que se vuelven autónomos, que llamamos inteligentes, y de ahí la inteligencia artificial. Pero ellos están volviéndose cada vez, con cada una de esas conversaciones, con cada mensaje enviado por sistemas de mensajería, con cada correo electrónico, con cada videollamada, con cada foto, con todo lo que hacemos todo el tiempo, les estamos dando más poder porque están aprendiendo más de nosotros, de todo nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestros pareceres. Por eso hoy tenemos algoritmos aquí, tenemos agentes de inteligencia artificial
que nos contestan perfectamente, que pueden seguirnos el ritmo, que saben cómo pensamos, qué es lo que nos gusta, que si tienen que escribir un texto que tenga nuestro estilo, lo pueden hacer. La primera chispa de, digamos, rebeldía respecto de esto fue este cartel tan simpático en algunos restaurantes o cafés o bares que era, por favor, no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. La búsqueda de blockchain es una búsqueda vinculada con eso, con el software, la tecnología que usamos es suficiente para que podamos hablar entre nosotros, sin un mediador. Por eso el ejemplo más conocido, que son las cripto, se trata de, tengo una billetera digital con valor representado digitalmente, envío dinero, recibo dinero y no hay un mediador. No hay una tarjeta de crédito que cobra sus honorarios o sus fees por esa transacción, no hay un banco. ¿Y cómo tengo yo certeza de que tengo ese valor bien cuidado eventualmente y circula? Porque el software me lo está garantizando. Porque inventó Gavin Wood, entre otros, otro sistema de gestión de la información. Y cuando hablaba recién de inteligencia artificial a la que alimentamos nosotros con nuestra información, decía, parafraseando a Gavin Wood, sé muy bien que muchos de ustedes han estado esperando tocar este tema, porque claro, es lo que hace unos meses, quizá un año, 2, aunque parezca mucho, no es mucho más que 2 años quizá, es lo que nos ha atravesado como nueva ola de disrupción tecnológica. Aún en el mismo modelo de gestión de la información, cuando nosotros utilizamos interfaces, utilizamos software, programas de computación, los que usamos todo el tiempo, tenemos que entender que esa información en algún lado está. Entonces, de lo que se trata en este caso es de ir un paso más allá de esa interfaz y entender dónde está esa información, y para entender eso, entonces llegaremos a entender finalmente quién es el que tiene poder en esa forma de comunicarnos. Esta era la reflexión de este programa, en el cual la idea era hacer este paréntesis y, digamos, destacar de esa conversación que ustedes pudieron ver por qué ponemos esto sobre la mesa. Blockchain es, de las muchas tecnologías disruptivas y emergentes que tenemos a nuestro alcance, la única que cambia el paradigma en materia de gestión de la información y, por ende, que cambia el modelo de sociedad en el cual vivimos. Espero que hayan podido disfrutar esta reflexión de hoy y los espero la próxima para retomar parte de otra entrevista con 2 mujeres que se pusieron a conversar conmigo ya desde otro lugar, mucho más relajado, explicando por qué estábamos en Bali, por qué hay tantos jóvenes acercándose a blockchain, por qué hay gobiernos mirando cómo implementarlo y de qué se trata lo que Polkadot está desarrollando. Les agradezco mucho haberse conectado hoy con Latina Tech y nos vemos la próxima.